Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a ángulos entre paralelas, quizás como se ve en la imagen de inicio. Para iniciar vamos a ver algunos conceptos que ya hemos visto en clases anteriores. El primero correspondiente a rectas paralelas, y sabemos que dos rectas son paralelas cuando están en un mismo plano y no se cortan en ningún punto, por mucho que esta recta se prolongue. Al ser infinitas las rectas, ¿cierto? Al tener infinitos puntos, pues esta prolongación nunca se puede dar. Si las encontramos de forma gráfica, normalmente vamos a tener la misma distancia entre los puntos, ¿cierto? Lo que permite que sean paralelas. Y siempre voy a tener una recta de referencia, en este caso la inicial va a ser R, ¿cierto? Y la puedo nombrar con otra letra minúscula, ¿cierto? R', ¿cierto? Porque estoy diciendo que R' va a ser paralela a la inicial. O las puedo encontrar nombradas de diferente forma. Y puedo nombrar la característica correspondiente al paralelismo que existe entre ellas. Otro de los conceptos es el referente a la recta secante, y se llama recta secante cuando una recta corta a dos o más rectas. Este concepto de recta secante también lo puedo encontrar en otros libros o quizás otros videos como la recta transversal. No necesariamente las rectas que cortan deben ser paralelas entre sí, como se muestra quizás en la imagen. La recta que pasa por los puntos AB, ¿cierto? Y la recta que pasa por los puntos CD, la corta, ¿cierto? O es la recta secante correspondiente, ¿cierto? En este caso, a la recta que pasa por EF, ¿listo? Pero si de igual forma seguimos con los temas correspondientes a los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante o transversal a ellas, sabemos que siempre se van a formar 8 ángulos. Entonces, quizás como se muestra en la imagen, 4 que están en medio de la primera recta paralela y la transversal o secante, y de igual forma pues pasa con la otra línea paralela. Algo importante para desarrollar es que siempre que tenga un ángulo llano o una línea recta sé que se va a formar un ángulo de 180 grados, o lo que hablábamos anteriormente, que van a ser dos ángulos adyacentes que comparten quizás este mismo lado y van a ser suplementarios entre sí. Entre estos 8 ángulos se forman diferentes relaciones de congruencia, es decir, igualdad, y se determinan de la siguiente forma. Lo primero es encontrar algunos ángulos alternos. Entonces sabemos que son alternos, pues vamos a hacer referencia a contrarios, ¿cierto? Que estén a diferente lado, ¿cierto? De la intersección que se esté generando. Si son alternos, pueden ser de dos clasificaciones. La primera internos, la segunda externos. Que si lo vemos de forma gráfica, estos dos ángulos serían alternos porque no están en el mismo lado y van a ser internos porque están dentro de las rectas paralelas, como vamos a ver en la definición. Son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la secante o de la transversal. De esta forma, si también miramos los otros ángulos, es decir, el que está al lado de beta y al lado de alfa, van a ser también ángulos alternos internos, y también se va a dar la congruencia como lo vemos acá. Aquí estamos diciendo que estos dos ángulos van a ser iguales entre sí por la propiedad de los ángulos alternos internos. Y siempre que yo encuentre estas dos líneas me va a representar paralelismo, es decir, si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, facilita o digamos hace que se cumpla esta propiedad. De otra forma, si estas rectas no fueran paralelas, pues no existiría dicha congruencia. Lo mismo sucede con los ángulos alternos externos, los que están por fuera de las paralelas y están a diferentes lados de las mismas. Si nos damos cuenta, en este caso, si vemos estos dos ángulos, dado que las dos rectas son paralelas, se da la condición de congruencia o de igualdad que vemos aquí. Y si vemos ya lo correspondiente a la definición de ángulos alternos externos, son los que por fuera, ¿cierto?, de las paralelas
a distinto lado de ellas y a distintos lados de la secante. Es decir que también este ángulo y este ángulo van a ser ángulos alternos externos y de igual forma congruentes entre sí. Otra clasificación es lo correspondiente a los ángulos conjugados. También existen internos y también existen externos. Si los miramos en la representación gráfica, nos damos cuenta que van a estar en el mismo lado, ¿cierto? En este caso, vemos que alfa y beta están internos y están al mismo lado, y en este caso están por fuera, pero están al mismo lado tanto de la secante como de la recta paralela. En este caso, sabemos que estos ángulos conjugados, siempre la suma va a ser igual a 180 grados. Entonces, en este caso vemos que alfa y beta va a ser igual a 180 grados y en este caso teta y sigma va a ser igual a 180 grados, siempre teniendo en cuenta que si no se da el paralelismo entre las dos rectas y la secante correspondiente, pues no existiría dicha propiedad. Si miramos las definiciones, ángulos conjugados internos son los que están entre las paralelas al mismo lado de ellas y al mismo lado de la secante. Y de igual forma, si miramos los ángulos conjugados externos, son los que están por fuera de las paralelas, al mismo lado de ellas y a distinto lado de la secante. Otra clasificación es la correspondiente a los ángulos correspondientes y en ella vamos a encontrar lo correspondiente a los ángulos que están al mismo lado, quizás de la secante y de la paralela, pero uno va a ser externo y otro va a ser interno, como lo tenemos en este caso, alfa externo, beta interno. Y en este caso sí podemos decir que son congruentes o son iguales. Alfa es igual a beta. Entonces sabemos que los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la secante, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, si quiero complementar esta definición, uno va a estar externo y el otro va a estar interno. En la clasificación no se encuentra lo correspondiente a ángulos opuestos por el vértice, porque ya los habíamos visto, pero recordemos que si en este caso tengo dos vértices por las intersecciones que se generan entre las paralelas y la recta secante, sé que los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales entre sí y es una de las propiedades que también puedo aplicar en el ejercicio. A continuación vamos a ver lo correspondiente a la actividad de la clase. Quedo atenta a sus comentarios y espero tengan un excelente día.